Bien, bien, bien. Buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico, Latinoamérica. Una preciosa noche aquí en nuestro querido Puerto Rico y estoy seguro que en Latinoamérica hermosa también. Para mí es un placer estar con ustedes en esta noche y traerle una extraordinaria entrevista directamente desde Barranquilla, Colombia. Vamos a tener con nosotros al profesor Carlos Ardila Duarte. Carlos Ardila es un profesor de la ciudad de Barranquilla, Colombia, y que trabaja para una gran cantidad de universidades, ¿verdad? Trabajando con el área específica. Ya él nos estará hablando un poquito de su formación y básicamente de todas las áreas que él domina. Pero hoy vamos a trabajar un tema bien interesante que es súper importante para nosotros y es el tema que tiene que ver con cómo reacciona el cerebro ante momentos de estrés. Y eso es importante que lo estemos viendo por el hecho de que en todos los países que estamos trabajando ahora mismo con el asunto este del COVID, estamos viendo pues los elementos que están ocurriendo. Y la realidad interesante es que se está trabajando con incentivar probablemente la economía, se está trabajando con incentivar muchas áreas en particular, la apertura de los negocios. Sin embargo, es muy poco lo que se está trabajando a través del nivel social, el elemento emocional de las personas. Las estadísticas ayer, decía el doctor José Ramón Torres Torres, en un programa radial, abogado de profesión, decía que es increíble cuánto han aumentado, aunque los delitos, por lo menos en Puerto Rico tipo 1, como el asesinato, lo que son los carjackings, lo que son los robos, han disminuido exponencialmente en este tiempo del COVID-19. Hay otros delitos, como por ejemplo lo que es la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, ha aumentado considerablemente y por supuesto también tenemos un aumento extraordinario de casos de suicidio y de intentos de suicidio. Y así que es importante que nosotros le demos importancia precisamente a la forma en que se procesan las emociones, la forma en que el cerebro reacciona. Así que tengo conmigo ya al profesor Carlos Ardila, directamente desde Barranquilla, Colombia. Primero que todo, buenas tardes, profesor. Bueno, Juan, buenas tardes para ti. De verdad que me da una alegría inmensa pues podernos conectar, ¿verdad? No sé qué hubiera sido esta cuarentena sin las redes sociales, ¿verdad? Sin podernos conectar como lo estamos haciendo hoy en día. Y pienso que esto es un gran aliciente en parte, ¿verdad? En todo este proceso que estamos llevando a cabo. Interesante, profesor. Cuéntenos cómo se está comportando el COVID allá en Barranquilla, probablemente en su ciudad o digamos que en Colombia en general, cómo están los números, qué está haciendo, en términos generales, den un recuento de allá en Colombia, cómo está funcionando, qué está pasando. Bueno, como en todos los países, específicamente Latinoamérica, han habido casos, ¿verdad? Todos los días se presentan casos. Creo que hay, según lo que tuve conocimiento, ¿verdad? Hay como alrededor de más o menos unos 5.000 casos, un En poquito toda más de, Colombia. sí, en toda Colombia confirmados. Sin embargo, esto ha sido algo, te cuento, que ha unido a muchísima gente, ¿verdad? A todos los colombianos. Estamos tratando de alguna u otra forma de aportar un granito de arena, ¿verdad? Para sortear esta dificultad, esta situación. Entonces, la verdad que se ha visto, pues, de parte de muchos dirigentes, ese trabajo por la gente que realmente está más vulnerable ante esta situación, ¿no? Entonces, pienso que ha sido una experiencia donde nos estamos uniendo como país y pienso que también el mundo entero se está despertando, ¿verdad? A una nueva conciencia de que definitivamente estamos todos en el mismo barco. Interesante, profesor Ardila. Interesante. Y la pregunta a usted que, por ejemplo, tiene la oportunidad de ser docente en varias instituciones de educación superior, allá en la ciudad de Barranquilla, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, ¿cuán grande ha sido ese reto de usted como docente frente a estos cambios drásticos
que están ocurriendo, porque hemos visto quizás que algunas universidades con prender un botón, ¡pum!, ya estaban virtual, pero la gran mayoría de las universidades a nivel mundial no estaban listas para este elemento, porque sí tienen sus plataformas, pero las tienen para que un X% de su estudiantado la utilice, no para que el 100% la utilice. ¿Cómo ha sido el reto para usted como profesor en este momento de crisis? Bueno, la verdad que ha sido una experiencia, como tú lo decías, ha sido un reto poder, digamos, de alguna forma continuar en el proceso que se llevaba, ¿sí? Como tú lo decías, algunas universidades tenían un poco más de accesibilidad, de facilidad, otras de pronto estaban en esa transición. Entonces, no, en ambas situaciones ha sido un reto. Lo que uno más extraña es el contacto, ¿verdad?, con los estudiantes, esas disertaciones que había presenciales, pero bueno, estamos ante esta nueva, digamos, situación y nos hemos tenido que adaptar en forma rápida a adquirir nuevos aprendizajes, todo eso que hablamos nosotros en educación, de flexibilidad cognitiva, de plasticidad cerebral. Yo pienso que ha ejercido su tarea de una forma impresionante porque nos hemos tenido que adaptar a nuevos procesos, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Y bueno, aquí estamos, ¿no?, cumpliendo nuestro proceso, nuestra tarea. Y sí, ha sido todo un reto de poder continuar con nuestras labores y sobre todo capturar las mentes y los corazones de los estudiantes, que es lo que uno trata siempre en una experiencia de clase, ¿no? Sí, nosotros estamos entrando ya prácticamente en el tema que nosotros teníamos para el día de hoy, y es un tema bien interesante porque fíjate que genera pasiones este tema. El hecho de que mucha gente dice, bueno, el cerebro es maravilloso, o sea, a base de cómo el cerebro funciona es que uno camina y toma decisiones X, y es interesante ver porque en condiciones normales nosotros tenemos un cerebro que podemos decir que es el órgano más maravilloso del cuerpo. O sea, el control extraordinario que tiene el cerebro sobre las funciones del cuerpo es maravilloso. O sea, es una cosa impresionante. Pero también en situaciones normales vemos cuando el cerebro es atacado literalmente por estímulos externos que tienden quizás a cambiar esa parte racional del proceso y llevarlo a ser más emocional. Y eso explica cuando, lo hemos dicho muchas veces, cuando en un momento dado uno va a un lugar a comprar algo y vas con la idea de comprar algo y compras un montón de cosas más porque llegaron estímulos y cambiaron el cableado original que tú tenías. ¿Por qué? Porque la parte emocional es bien afectiva. Ahora, en este momento que estamos en tiempos de crisis, sería interesante ver, primero que todo, cómo es ese mecanismo fisiológico de reacción del cerebro ante diferentes estímulos y ver cómo se afecta cuando se enfrenta a situaciones de estrés como la estamos viviendo ahora, quizás para elementos importantes como lo es la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar hablando un poquito de quizás el mecanismo general de cómo el cerebro se comporta ante ciertos estímulos. Perfecto. Bueno, tú lo decías, ¿no? Ahorita con toda esta situación, ¿verdad? Se está experimentando, podríamos decir, otra pandemia, ¿sí? Estaba también oculta y yo pienso que este proceso nos ha regalado cosas muy hermosas y algunas ha sido mostrarnos, ¿verdad? Cosas que estaban ahí latentes con nosotros, descuidadas, podríamos decir, y que definitivamente pues esta situación nos las está mostrando. Es como si nos diéramos la vuelta y viéramos todo lo que estaba detrás olvidado, ¿no? Entonces, abandonado. Entonces, es una bonita oportunidad de poder empezar a ordenar todas aquellas cosas que realmente habíamos dejado o porque no les habíamos dado la prioridad. Y tú hablabas de algo que es muy cierto y tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Definitivamente, el ser humano, a pesar de que tiene una cognición, ¿verdad? Una razón, definitivamente lo que impulsa a que uno ejecute algo, ¿verdad? O preste atención a algo, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? Y definitivamente el ser humano, hasta que el sentimiento no está a flor de piel, no se moviliza, no se motiva a tomar una decisión, a tomar un cambio, ¿verdad? A enfrentar algo, porque son las emociones como ese octanaje de gasolina para que tú puedas encender un carro, ¿verdad? Un carro tiene todo un sistema complejo, ¿verdad? Pero si tú lo quieres echar a andar ese sistema complejo, tienes que echarle gasolina. Lo mismo pasa con
con nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ¿verdad? Si tú quieres echar a andar en todo este octanaje para que cree, para que genere nuevos pensamientos, ¿verdad? Nuevas estructuras, pues simplemente necesitamos de ese octanaje que es la emoción. Y hablando un poquito, ¿verdad? De lo que tú me mencionabas, todo esto que ha pasado nos ha regalado, pues, darnos cuenta de, digamos, una situación que es normal, ¿verdad? Que es adaptativa, pero que definitivamente no la hemos entendido. La vivimos a diario, creemos que vivir así de alguna forma es sano y pienso que no, todo lo Sí, contrario. un elemento que se amarra mucho a lo que estás trayendo es el hecho, por ejemplo, de que la gente habla de la creatividad. O sea, normalmente los procesos creativos del ser humano, como que mientras cuando estamos en una rutina diaria de trabajo, en algo que corre similar, uno se levanta, se asea, se va directo al trabajo, allá hace todas las intervenciones que tiene que hacer, si es docente, si es administrativo, regresa, comparte con los niños y a dormir. Sí, Mientras esa rutina se está desarrollando, el cerebro está, como decir, de vacaciones. en modo automático, En en modo piloto automático. automático, correcto. Ajá. Y es bien interesante ver que cuando entonces viene algo que apaga ese piloto automático, apaga ese proceso, la creatividad sale a relucir. De hecho, es en momentos de crisis cuando el ser humano es más creativo. Total, así es, lo que tú decías, se apaga ese piloto automático y uno empieza a darse cuenta de otras cosas que no se estaba dando cuenta anteriormente, ¿verdad? A Entonces, nivel coloquial, para entenderle esto, es sencillo. O sea, piense por un momento ahora que usted está en su casa, cómo va corriendo todas las cosas que usted se ha inventado para paliar esta crisis. O sea, todo lo que usted ha hecho ahora mismo, desde que usted se encerró, de las estrategias para ir conseguir la mascarilla, las estrategias para conseguirlo, para ir al banco, las estrategias para ir al supermercado, cómo hacer menos fila. Todos esos elementos creativos, los juegos que usted se inventa, sabiendo que usted está en su casa ahora, pero también tiene a sus hijos y tiene a toda su familia y no están de vacaciones. O sea, estamos hablando de que estamos en un proceso complicado y hay que ser creativos. Ayer escuchaba yo al doctor Bernardo Roque en una conferencia decir cuán difícil es mantener la convivencia cuando se supone que todo el mundo esté junto y que convivamos mejor, que saquemos tiempo de familia, es mucho más difícil precisamente porque se presentan situaciones. Así que el estrés definitivamente se convierte en un elemento que puede afectar directamente la manifestación de las emociones del ser humano. sí, y para que entendamos un poquito, ¿verdad? Nosotros tenemos a nivel de nuestro cerebro un mecanismo innato evolutivo que se activa. Es como si tuviéramos haga de cuenta, una alarma como las que lleva la policía, las ambulancias. Está dentro, ¿verdad? Es un área de nuestro cerebro bien pequeña, ¿verdad? Que se llama la amígdala, pero que cuando esta se activa, inmediatamente... Explica, oye, este programa siempre va a ser para público popular. Esto es bien sencillo, así que vamos a explicar qué es la amígdala cerebral, porque Sí, muchas veces la gente pregunta, pero la amígdala no es la amígdala que tenemos normalmente, ¿verdad? Es la amígdala cerebral y porque tenemos público general, así que explícame eso un poquito para que la gente lo entienda bien. perfecto. No sé si puedo compartir pantalla para mostrarles a Sí, ustedes una claro, imagen. ¿Sí? puedes compartir la pantalla, claro que sí. Correcto. Voy a mostrarles a ustedes una imagen, ¿sí? De lo que es una amígdala. Vamos a verla aquí. Me avisa si está Sí, compartiéndose, sí, está sí. compartiéndose, sí, pero lo que Perfecto. estamos viendo es el Zoom, búscame la pantalla, ahí, Ahí lo ok. están viendo, ¿verdad? Bueno, Estamos este viendo tu sería, Ajá, estamos viendo tu desktop. Muy bien, vamos a abrirlo. sí, ahí está. ¿Lo están Perfecto. viendo? Perfecto. Excelente. Ese botoncito rojo que están viendo ahí es lo que nosotros llamamos la amígdala. Es lo que se activa, lo que ustedes ven de color rojo es lo que se activa, ¿verdad? Y nos genera emociones. En este caso, una de las emociones asociadas ahí tiene que ver con el miedo. Y el miedo es algo realmente natural, es algo hermoso que nos permite, como tú lo decías, movilizar muchos de los recursos que nosotros teníamos que no sabíamos que estaban ahí, pero que definitivamente se activan para, obviamente, una mejor adaptación. Cuando el miedo se activa, el miedo natural, ¿verdad? Estamos hablando de un proceso simplemente de activación ante algo real, ante algo que está aquí presente. Y normalmente este miedo se activa ante diferentes situaciones, ¿no? Hay algunas que son muy adaptativas cuando, por ejemplo, estamos ante situaciones nuevas, situaciones de cambio, ¿verdad? Como lo que estamos viviendo ahorita, inmediatamente se va a activar el miedo. ¿Sí? Eso de alguna forma quedó impregnado evolutivamente en los Homo sapiens
Y cada vez que nosotros estemos ante situaciones de cambio, ante situaciones nuevas, ante situaciones desconocidas, inmediatamente eso se va a activar. Entonces, hasta ahí es lo más sano que podemos nosotros sentir en este momento, ¿cierto? Yo pienso que definitivamente si alguien no ha sentido miedo, por lo menos en las primeras semanas debería revisarse, porque es que es lo más natural. ¿Sí? Te cambiaron todo, como tú decías, te apagaron el piloto automático, te movieron todo, toda tu zona de confort, toda tu zona de seguridad, y obviamente el miedo se va a activar. Pero este miedo, lo que hablábamos ahorita al comienzo, va a movilizar los recursos, tanto fisiológicos como cognitivos, es decir, de tu cerebro y sobre todo esta parte de aquí de nuestro cerebro frontal, que es la que nos permite una mejor adaptación a un contexto social o a un contexto ambiental. Y Mira, lo cuando... interesante, Sí, perdona que te interrumpa, para agarrar aquí el punto, porque has traído un elemento que es de suma importancia, porque todavía cuando le estamos hablando a los niñitos a nivel de escuela elemental y a nivel de escuela primaria y a nivel de años de los 9, 10, 11 y 12, cuando los niños empiezan a entender sus emociones, por alguna manera, la mayoría de los autores que escriben para estas edades o para estos libros de texto se desarrollan con la idea de presentar a los niños de emociones positivas y de emociones negativas. Entonces te presentan, por ejemplo, el miedo como una emoción negativa. Y usted puede hacer ahora mismo una búsqueda en Google, poner emociones negativas y aparece quizás la ira y el miedo como emociones negativas. Pero en efectos prácticos, la emoción en particular no es positiva ni negativa. Porque, por ejemplo, si usamos ahora el elemento del COVID-19, el hecho de que usted tenga miedo de contagiarse provoca una reacción de defensa, literalmente, en la cual usted se va a proteger. Así que es importante explicar este elemento porque mucha gente piensa que el tener miedo es algo negativo. No, en realidad es un sistema de protección que utiliza el cerebro. Así que, doctor, especialista en anatomía, explíquele eso. sí, sí, todas las emociones, como lo decíamos, las naturales, ¿verdad? Porque ya vemos que estas se pueden alterar y ya voy a hablar un poquito del medio cuando se altera, ¿verdad? ¿Qué genera? Pero sí, todas las emociones, y creo que lo expresaste de una forma muy, muy clara, nos sirven para adaptarnos, ¿cierto? Yo no sé si tú recuerdas en alguna época la gente, ¿verdad? Decía que si hacías algo con la mano izquierda era como que era mal visto, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, o sea, tu mano derecha y tu mano izquierda son dos elementos, dos instrumentos que te van a permitir hacer diferentes tipos de cosas, ¿ves? Entonces lo mismo pasa de toda esa gama de sentimientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Y nosotros tenemos lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Las emociones, tú puedes sentir algo agradable o desagradable o neutro, hasta ahí. ¿Ves? Es algo que es rápido, ¿cierto? Su accionar es rápido. Pero ya si esto desemboca y activa áreas corticales, ya hablamos de un sentimiento. ¿Ves? Entonces ya un sentimiento es algo mucho más complejo, mucho más duradero, tiene toda una gama, ¿verdad? Porque hablamos de la ira, el miedo, la tristeza, el dolor, ¿cierto? Y todos estos sentimientos que nos acompañan para precisamente lograrnos adaptar a un entorno tanto ambiental como social. ¿Sí? Sí, Sí, dime. sí, uno de los elementos que se habla mucho, por ejemplo, en cuanto a la manifestación emocional, que básicamente, o sea, la emoción empieza a desarrollarse, pasó algún evento, alguna variable, algo que activó esa emoción, y entonces la emoción va a desembocar en una conducta observable de las personas que están alrededor, o te van a ver llorar, o te van a ver gritar, o te van a ver correr. Entonces, eso es una conducta observable que surge de esa emoción. Ahora, por ejemplo, las personas que tienen bien desarrollado el concepto de inteligencia emocional, se dice que este aspecto emocional fluye, pero antes de que se manifieste, la persona como que activa un elemento racional. O sea, la persona sabe que esa emoción está surgiendo y le da racionamiento a eso. Vamos a hacer un ejemplo. Usted va a un sitio y ¿cuántos le ha pasado que le quieren vender, qué sé yo, un tiempo compartido, un time sharing en buen español para nosotros? Y usted llega a ese sitio en particular y la persona empieza a decir, este es el mejor paquete de vacaciones que usted va a comprar. Y en el momento en que llega, usted lo ve, wow. Y de momento le dicen una palabrita. Si es hasta hoy. Si usted no lo compra hoy, esta oferta se acabó y la va a perder. Entonces empieza esa lucha entre la emoción de comprarlo
y la parte racional de decirte, espérate, o sea, te están metiendo una presión extraordinaria, o sea, algo tiene que haber aquí. Y esos vendedores tienen un entrenamiento extraordinario para saber cómo estimularte específicamente y la mayor parte de la gente termina comprándolo, algo que después ni siquiera van a utilizar. Así que en esencia, esa pelea entre la parte emocional y la parte racional, ¿cómo se visualiza a nivel, digamos, anatómico? Sí, bueno, ahorita para poder explicar esto que tú me comentas y para que mucha gente entienda muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente, muchos de las sensaciones, de los sentimientos, ¿verdad? Porque fíjate que yo te he hablado ahorita del miedo como algo natural, ¿cierto? Hay una situación real aquí y ahora, pasa la situación y mi amígdala se apaga. Hay unos mecanismos inhibitorios que tenemos a nivel del cerebro que ayudan a que esta amígdala no se siga disparando. Yo lo voy a colocar y me tomé el trabajo de traer esta plastilina, ¿verdad? Simbólica para tratar de Mira, explicar un poco esto. antes de que me expliques eso, Janet Rodríguez desde México nos Sí, dice, el miedo es utilizado también como método de control. Muchas veces le apuestan más al no hagas a partir del miedo, más que el no hagas a partir de la parte racional. Interesante este planteamiento. Así así que es. lo interesante es ver que en cierta manera, o sea, a veces la manipulación masiva está asociada para crear, por ejemplo, el hecho de, tú le preguntas a muchos gobiernos qué estrategia están utilizando para mantener a su gente en la casa y muchas veces, y aunque no lo digan, es el miedo. Así que vamos con el ejemplo y un comentario con relación a eso del miedo como herramienta para mantener el distanciamiento social. Bien. Entonces, te decía que el miedo es una alarma, ¿verdad? Hace que la amígdala se active, como ustedes lo están viendo acá, ¿verdad? Hay una situación real, activa la amígdala, pero luego los mecanismos internos que tenemos a nivel cerebral ayudan a que esa amígdala vuelva a su estado, vuelva a su regulación en lo que llamamos a nivel fisiológico, vuelva a su homeostasis. ¿Sí? Y así funciona nuestro cerebro. Situaciones de peligro, ¿verdad? Puede que sean reales, ¿verdad? Es lo más probable que sean reales, hacen que esta amígdala se active y los mecanismos vuelven y la regulan. Pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo en estos momentos? Porque una cosa es hablar del miedo y otra cosa ya es hablar de ansiedad, hablar, por ejemplo, de estrés, que ya eso no es adaptativo, ¿no? Ya eso es algo que nos va a alterar nuestra fisiología, inclusive nuestros procesos cognitivos lo va a alterar porque va a haber una sobreestimulación. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan, yo les voy a mostrar estas luces, ¿cierto? Ahora imagínense que hubiera una hiperactivación de esa situación. Entonces, así se enciende nuestro cerebro, específicamente la amígdala, pero imagínate en estos momentos está hiperactivada. Entonces, y resulta que los mecanismos inhibitorios no han sido entrenados, ¿verdad? Para regularla. Entonces, ¿qué pasa? Que la amígdala, pues simplemente cuesta, toma tiempo, ¿verdad? Volver a que vuelva a su homeostasis. Entonces va a estar todo el tiempo así y lo que pasa cuando ella está activa así es que empieza a activar el cuerpo y eso hace que se produzca una cantidad de hormonas que obviamente todavía empeoran el cuadro, ¿sí? Porque dificultan a que los mecanismos de regulación de homeostasis a nivel del cerebro para que apaguen la alarma se den. Entonces, si la alarma no se apaga, tu cuerpo va a estar en estado de alerta todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esto no nos favorece un proceso adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, no te va, la atención no va a funcionar de forma correcta. ¿Ves? Tu canal de entrada no va a funcionar de forma, a los estímulos externos no funciona de forma correcta. Ya sea porque hay pobre atención o porque hay hiperatención en algo específico. ¿Ves? Entonces olvidas lo otro y te concentras solo en una sola cosa. ¿Ves? Por ejemplo, se va a alterar la memoria. Los procesos de vocación también se van a ver afectados. Los procesos de toma de decisiones. ¿Sí? Los procesos de la percepción, la forma como se percibe el externo, la realidad de lo que estamos a nuestro alrededor y de las personas, no es la misma cuando tú tienes ya el estrés, de lo que llamamos el diestrés, ¿verdad? Que es ese estrés no adaptativo, pues obviamente tú vas a ver, imagínate un diestrés con tu alarma encendida así 24/7. Entonces esto va a producir una cantidad de pensamientos que no son pensamientos agradables, ¿cierto? Normalmente cuando la amígdala está así hiperactiva, pues lo vas a tener son pensamientos de preocupación, pensamientos desagradables, pensamientos catastróficos, pensamientos pesimistas, que es lo que está, podríamos decir, hoy en día
muy regado producto de la situación. Repito, es normal que tengamos miedo, pero ya esto ya es para atenderse porque no es normal, porque esto hace que la persona no tome unas decisiones correctas, ¿cierto? Y perciba al otro y a los demás y al medio externo como un peligro. Mira, Carlito, con relación a ese punto, Blanca Inés García Castañeda nos comenta que la emoción nos da información acerca de una experiencia que estamos viviendo. Total. ¿Cómo se visualiza eso en el mundo real? Es totalmente el hecho de que, obviamente, o sea, la emoción viene como consecuencia de. Sí, debe haber un estímulo que active digamos, esos circuitos emocionales, ese sistema límbico que nosotros tenemos allá, ese cerebro emocional, ¿cierto? Debe haber un estímulo que sea interno o externo que va a disparar, digamos, estas sensaciones en nosotros. Y producto de esas sensaciones, pues es que nosotros nos vamos a movilizar. Entonces era lo que yo te decía ahorita, ¿verdad? Que es que definitivamente esta experiencia, ¿verdad? Nos está movilizando una cantidad de elementos, ¿verdad? Que no nos estábamos dando cuenta cómo estábamos nosotros realmente cómo estaba nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y realmente ante una situación donde debería estar el sistema actuando de forma, digamos, adaptativa, ¿cierto? Encendiéndose y adaptándonos, fíjate que no está así, está así. Entonces, imagínate esto ya no es miedo, esto te genera estados de ansiedad, Sí, te genera estados de angustia, de temor, de pánico, ¿ves? sí, en ese punto en particular, por ejemplo, hablábamos ahorita de que cuando hay una rutina, el cerebro está en piloto automático, o sea, está descansando, está cogiendo lo suavecito, está funcionando pues con esa rutina que ya prácticamente se conoce. Sin embargo, cuando viene este estímulo que causa un estrés extraordinario, que saca al cuerpo, saca al ser humano, saca a todo el mundo de la rutina, entonces el cerebro tiene que empezar a compensar cómo voy a llevar nuevamente a la normalidad. Y entonces, en momentos específicos que hay que tomar decisiones, porque ahí es el punto específico. O sea, no es lo mismo que una persona en condiciones normales tome decisiones a que las tome cuando está siendo afectada por un momento traumático, por un momento de estrés, que provoca precisamente lo que está mostrando con ese evento. Una de las cosas que la gente siempre dice y que siempre hemos recomendado es que, por ejemplo, la gente se conecta a las redes sociales. Y en las redes sociales se ha dicho, oye bien, Carlito, el 80% de las cosas que salen en las redes sociales o son falsas o la gente las alteró. Algunas veces las alteran por desconocimiento, vieron algo y entendieron otra cosa y lo pusieron. Pero entonces el cerebro recibe la información. Antes de acostarse a dormir, en vez de acostarse a dormir, ¿verdad? Haciendo un tipo de autocuidado, quizá un tipo de reflexión para acostarse tranquilo, porque el cerebro sigue trabajando después de dormido, ven el noticiario de la noche y de ahí van a dormir. ¿Qué comentario le merece esto? Sí, o sea, lo que tú decías, ¿no? Si yo voy a acostarme antes de acostarte y veo toda esta cantidad de información, ¿verdad? Que algunos medios presentan. Yo pienso que el papel de los medios aquí, ¿verdad? Es importante, porque una forma es como tú muestras la realidad, puede generar conductas, ¿verdad? Disparadoras en esta situación. Entonces, Mira, sí. el profesor Carlos Custodia, un amigo, un gran amigo, hermano, nos dice interesantemente que el miedo es una percepción subjetiva de la realidad y nos dice que las percepciones nos engañan. Así que por tanto el miedo puede verse como un engaño. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva psicológica? Cuéntame tú. Bueno, sí, prácticamente nuestras emociones, todos nuestros procesos internos tienen su grado de subjetividad, ¿verdad? Porque es de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a lo que tú has vivido, es como haces esa construcción de la realidad. Entonces, fíjate que lo particular de esta situación, que la hemos vivido en algunos otros momentos, ¿verdad? Pero pienso que ahorita se es mucho más evidente. Uno, porque nos han dicho, váyanse para sus casas, quédense allá. Imagínate, y todo aquello que nos distraía, ¿verdad? De esta realidad interna de nuestro sistema nervioso, ¿verdad? Pues simplemente la distraíamos todo el tiempo, ¿ves? En las ocupaciones, pensando,
moviéndonos, ¿verdad? O algunos sintiendo. Mira, Entonces, en ese tema en particular, Roberto López nos comenta que él siempre ha tenido esa inquietud y es realidad para explicarla ahora. ¿Por qué en un momento de estrés o en un momento de miedo hay personas que reaccionan, como decimos aquí en Puerto Rico, a huir crispín, salen corriendo, salen disparados, y hay otros que simplemente se paralizan? correcto. Porque nosotros, así como tenemos un kit, ¿verdad? De situaciones naturales, reales, que nos disparan el miedo, como la que estamos viviendo ahorita, ¿cierto? De todo este cambio, ¿no? Siempre que estemos cambio, algo nuevo nos va a generar miedo. Otra cosa natural o situaciones, ¿verdad? Que nos generan miedo son los ruidos fuertes. Eso también dispara nuestro sistema nervioso, dispara nuestra amígdala, ¿verdad? Otra situación es cuando vamos a perder, ¿cierto? Cuando creemos que vamos a perder o estamos ante situaciones reales de donde estamos perdiendo, también dispara nuestra amígdala. Entonces, fíjate que estos son estímulos, situaciones que disparan. No te estoy diciendo el miedo a la cucaracha ni nada, sino estoy hablando de situaciones que realmente disparan nuestro mecanismo. Pero así como tenemos estos miedos innatos, ¿verdad? Que se han impregnado en nosotros, también tenemos reacciones innatas. ¿Y cuáles son esas reacciones? La misma que decía el compañero Carlos, ¿verdad? Esa de correr, enfrentarse, agruparse, ¿verdad? O paralizarse. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender de la reacción? Bueno, ya depende de algunos factores donde tenemos ciertas hipersensibilidades sistémicas, ¿no? Entonces, Mira, hay, ¿sí? si lo amarramos ahora a lo que estamos viviendo, dice Ileana Chiale, que si no sintiéramos miedo, por ejemplo, estuviéramos corriendo en las calles sin miedo a contagiarnos, y de la misma manera dice que si no tuvieras miedo, pasaría un león por frente a ti y lo acariciaría sin ningún problema. Sí, sí, el miedo definitivamente un sentimiento hermoso porque su función es conservar nuestra vida, es protegernos. ¿Ves? Lo que pasa es que fíjate que desde niños y sobre todo a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? En estas culturas de que no, sentir miedo es cuestión de débiles, sentir miedo es cuestión de cobarde, ¿verdad? Y no, o sea, el miedo es lo más natural y lo más hermoso que un ser humano puede experimentar porque definitivamente está sintiendo su vulnerabilidad y eso lo hace que se conserve, ¿no? Son las, como lo decía el Chavo del Ocho, las antenitas de ¿verdad? Que detectan la presencia del peligro del enemigo. Bueno, profesor, y entonces ya que hemos establecido esto, desde el punto de vista quizás fisiológico, yo estoy en un momento de estrés, digamos, como estamos muchos, estoy en un momento de estrés, estoy en un momento complicado, mi cerebro está tratando de sacarme a flote, pero hay muchas variables que sí, porque el problema es que el ser humano tiene la capacidad, especialmente los que hablan de TOC, que aquí tenemos conectada a la doctora Belinda desde México, que es especialista en TOC. Y hay gente que somos TOC, ¿qué TOC? Trastorno obsesivo compulsivo, que queremos hacer todo de una manera específica. Y fíjate que llega un momento en que ahora mismo la gente está en la casa, y al principio les dijeron, tienes que trabajar desde tu casa. Y dice, bueno, o sea, de primera intención, es chévere, ¿verdad? De la casa. Pero se han dado cuenta que este señor que está aquí, terminaste de trabajar el día y en la tarde viene y dice, yo no he hecho nada, porque te sientes que no has hecho nada. Entonces, el punto que quiero trabajar ahora, básicamente, es el hecho de que me digas o le compartas con la audiencia cuando ya uno está en una situación, porque el problema es que queremos controlar las situaciones y el ser humano tiene que entender que las situaciones van a ocurrir. O sea, lo que va a ocurrir, va a ocurrir. No controlamos las situaciones, pero sí controlamos las emociones o cómo reaccionamos a lo que sucede. Algunos elementos de autocuidado que yo como ser humano puedo hacer, ya sea respiración, mindfulness o elementos que se pueden utilizar para tratar de entonces de ese desbalance que hubo por el estrés, tratar de llegarlo a balancear nuevamente. ¿Algunas ideas? Bueno, lo que yo te decía era que definitivamente esta situación nos está mostrando lo descuidado que teníamos en el sistema nervioso, ¿cierto? Lo descuidado que nos teníamos a nosotros. Y no me refiero a la parte física, sino también a la parte de nuestra salud mental. Entonces, sí, ahorita podríamos decir, ahorita podemos hacer ciertos mecanismos que nos ayuden a regular, ¿verdad? Como la respiración, la actividad física, pero es que tenemos que entender de que si este no lo atacamos, ¿verdad? No lo enfrentamos de raíz,
¿verdad? Hoy pasa esta situación, pero mañana va a venir otra y mis reacciones siempre van a ser exacerbadas ante este tipo de situaciones. Entonces eso va a dificultar mis procesos de adaptación. Hay muchas preguntas que nos están trabajando y lo interesante, por ejemplo, una de ellas es que tiene aquí, por ejemplo, la profesora Ciara Balseiro indica, y esto sí obviamente tiene que ver probablemente con la memoria episódica, que hay gente que en un evento común y normal, pues no siente miedo y hay otros que porque vivieron una experiencia anterior, pues los aterra. Por ejemplo, yo le tengo terror, y esa es la palabra, terror, a las culebras, a las serpientes. Por una experiencia que tuve en la infancia con una de ellas, le tengo terror. Y obviamente quizás si se aparece una serpiente aquí ahora, usted quizás se echa a reír, mira una serpiente, y a mí el programa se quedó sin anfitrión porque yo voy a desaparecer. Así que, ¿cómo se puede explicar entonces en términos del miedo? Me imagino que es amarrado a la memoria episódica o cómo Sí. podría ocurrir esto. Sí, sí. Yo te decía que el miedo es cuando la situación es real, ¿cierto? Ocurrió aquí, ahora y listo. Pero cuando esa situación ya queda guardada en mi memoria, ¿cierto? Yo la puedo evocar en cualquier otro momento o cualquier otro estímulo puede evocar esa situación. Y siempre que yo esté ante ese mismo estímulo o estímulos semejantes o estímulos disparadores, pues voy a tener ese tipo de reacción. Entonces ya el miedo no está afuera, ya la culebra no está afuera, la culebra está en mi cerebro. Y mira algo que hemos podido evidenciar, ¿verdad? En lo que está pasando ahorita, porque mira, este es el miedo al COVID, ¿sí ves? Pero resulta que este miedo funciona en red y está activando los otros miedos que nosotros tenemos y que hemos venido acumulando y que han quedado guardados en nuestro cerebro. Entonces realmente lo que está viendo, lo que nos está mostrando esta situación es que, fíjate que todos los miedos que nosotros tenemos guardados, mira, cada foquito de esos es un miedo. El COVID apenas es uno, pero ese está disparando los otros que hay ahí. Entonces, por Mira, eso hay esas reacciones, digamos, fuertes que se están teniendo, ¿verdad? Personas que están haciendo crisis literalmente, porque no es este que se les está activando. Esta es la copa que rebosa el vaso y activa todos los demás que nosotros traemos, pues obviamente desde nuestra infancia, la adolescencia. Entonces, mira toda la activación realmente que hay, ¿verdad? Y vuelvo y digo, tenemos mecanismos que ayudan a regular estos procesos, pero cuando tú tienes una amígdala hiperactivada de esta forma, obviamente, pues volverla a su homeostasis requiere mucho más trabajo. Mira qué interesante, la doctora Belinda Núñez desde México nos dice, y este pensamiento amarra lo que estás presentando ahora, el miedo es una emoción que tiene función de sobrevivencia, ayudó a la humanidad a sobrevivir hasta la actualidad. Así es. Interesante, ¿verdad? El Porque, miedo nos ayuda a adaptar, es lo más hermoso, pero ya cuando tenemos ansiedad, créeme que ya no nos vamos a adaptar muy bien. Es más, ya ni dormimos, porque nos afecta el sueño. nos preguntan también que desde qué edad se puede sentir miedo. Los nenes Desde, pequeñitos. mira, desde que el niño sale del vientre materno, sale afuera, ¿cierto? Oye, si nosotros le pudiéramos poner una traducción al llanto que él tiene, ese Está llanto es aterrado. aterrado, o sea, estaba en un medio tan cómodo, tan agradable, oye, su mecanismo se activa, ¿ves? Exacto. Está sintiendo miedo, miedo adaptativo, miedo natural, porque le han cambiado, ¿verdad? De un estado a otro, de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, desde ahí estamos teniendo estas reacciones ¿Tú crees que innatas, naturales. las endorfinas y la adrenalina sirven como elementos para desobedecer o engañar al miedo? Esa pregunta es muy buena. El profesor Custodia también nos indica que sí, el efecto de la generación de endorfinas y adrenalina servirían como algún tipo de mecanismo de defensa para engañar precisamente al miedo. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, de alguna forma, ¿cierto? Todas estas sustancias se liberan cuando se nos libera el cortisol en sangre y llega al cerebro, pues también dispara otros neurotransmisores que ayudan a que los procesos atencionales funcionen y si nosotros superamos esa situación de peligro, obviamente vamos a sentir endorfinas que nos van a hacer sentir un estado de exaltación, de placer, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que podríamos jugar un poco a eso, ¿no? Extraordinario. Mira, Eh, el doctor José Colón desde Estados Unidos nos indica que le encantó el ejemplo que has utilizado tan simple con la bombilla que ha sido extraordinario. Así sí, es que que traté de usar un simbolismo, ¿verdad? Para poder explicar esta situación. Me alegra que haya podido ser claro.
Extraordinario. Bueno, Carlos, pues yo creo que ha sido un conversatorio extraordinario. Has podido compartir de tu experiencia día a día con los estudiantes que se están formando, que pasan por tus manos, porque tú trabajas con estudiantes de medicina, pero también trabajas con estudiantes de psicología, neuropsicopedagogía, en esa área en particular. Así que te partes ya de un experto en términos de cómo funciona el cerebro ante situaciones normales y ante situaciones de estrés como esta. Recomendaciones finales para estos momentos de estrés que estamos viviendo, qué cosas podemos hacer para bajar ese nivel de estrés. Quizás esto pues es tema para otra conversación, elementos que se puedan desarrollar para bajar el nivel de estrés, buscar mecanismos de defensa, pero cuéntanos un poquito sobre eso, o sea, ¿qué se recomienda ideal ahora en este tiempo a nivel del cerebro para bajar los niveles de estrés que nos están afectando? Yo pienso que conocer la conciencia, ¿verdad? Darnos cuenta de esto, ¿verdad? Que esto no es sano. Esto que está ocurriendo no es sano. Lo sano sería esto. El miedo se activó por el COVID y una situación real, ¿verdad? Y ya, pero esto no es normal, esto no es sano. Entonces, realmente como empezar a darnos cuenta de que esta realidad necesitamos atenderla, necesitamos ir apagando esos circuitos, ¿verdad? Que están disparados para volver a enseñar al cerebro a volver a su estado, digamos, de homeostasis, de equilibrio. Y para eso se necesita, esto es como si tú quisieras tener un cuerpo atlético, ¿verdad? Y lograr hazañas con tu cuerpo. Pues obviamente lo mismo pasaría con esto. Esto de la inteligencia es algo que hay que desarrollarlo, estos mecanismos inhibitorios hay que trabajarlos diarios. Yo por lo menos hago ejercicios diarios, ¿verdad? Gracias a una persona que estimo, que aprecio mucho, que es la doctora Aide, con la que hemos estado trabajando. Y la verdad que siempre en su mente creativa, adaptativa, se ingenia nuevas estrategias, ¿verdad? Y compartimos todo esto. Y sí, es un proceso grupal, ¿cierto? No es un proceso individual. Yo pienso que la expresión de emociones, el poder nosotros expresar lo que estamos sintiendo, ayuda a que estos procesos vuelvan digamos, a su tranquilidad y también el sentir que no estamos solos, el apoyo, ¿verdad? También ayuda muchísimo. Entonces Sí. yo pienso que sí, que la forma como que es como atender eso, como buscar ayuda, como buscar esa conexión de personas que hayan trabajado en esto y que nos ayuden en ese proceso, porque esto no es de teoría. Yo no te puedo decir, mira, haz esto y ya, esto se te va a arreglar. No, o sea, se requiere realmente de personas que hayan trabajado en esto para ayudarte a desarrollar, porque esto es de desarrollar ese cerebro que te ayude a regular esas áreas frontales, hipocampo, ¿verdad? El cíngulo anterior, que te ayude a desarrollarlo, a conectarlo para que cuando esto se dispare, obviamente tengan los mecanismos para regularlo. Sí, interesante que es el punto. Por ejemplo, la gente piensa y siempre dice que el estrés tiene una relación directa por ejemplo, con otras patologías como ataques del corazón o derrame cerebral y ese tipo de cosas. Sí, en algunas personas, pero cuando lo miramos a nivel de masa, lo que tenemos que ver es que el estrés se presenta diariamente en tu vida, va y viene. O sea, es un elemento transitorio. Usted puede tener días en el trabajo que el estrés lo está matando y tiene días que está echándose fresco, que la cosa está cómoda, pero sáquenlo del trabajo, vaya a un ambiente deportivo. Usted puede ir a un juego de béisbol, de soccer, de baloncesto, y hay unos momentos de estrés intenso, y eso no mata a las personas, pero sí, y ahí tenemos nuestros amigos los psicólogos, que yo los admiro mucho, yo visito al psicólogo, porque es que el psicólogo, la gente tiene un mal entendimiento de que el psicólogo está ahí para cuando tú estás loco. Y la realidad es que si tú no utilizas los servicios del psicólogo, entonces sí puedes tener algún problema mental más severo más adelante, porque en cierta manera tú debes conocer mecanismos para controlar ese estrés para que tú puedas continuar con tu vida dentro de ese piloto automático que describimos al principio. Así que, en esencia, me gusta mucho. Quiero por aquí, antes de que terminemos, tenemos algunos... Ay, y quería aprovechar, Sí, algunos... sí, Sí, quería adelante. aprovechar porque sí, yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando desde diferentes países, ¿verdad? Y realmente quieren conectarse con este tipo de trabajos. Entonces, para el próximo jueves, con permiso tuyo, Juan, vamos a tener un Facebook Live. Entonces, las personas
que deseen pueden participar también y acompañarnos y aprender un poquito de esto, ¿no? De Claro. cómo irnos conociendo. Entonces me pueden seguir en la página de Descubrámonos, ¿cierto? Pueden ¿Tienes ingresar. tu slide de contacto en la presentación? Eh, o me pueden buscar, perdona, porque Sí, no los tengo aquí en este perfecto. momento. Mira, ¿Sí? interesante, el doctor Luis Javier Rodríguez nos indica que todo lo que se ha hablado está atado a que tanto nuestro cuerpo como nuestra mente pueda adaptarse a estos nuevos cambios. O sea que es bien, bien interesante eso. Y el doctor José Colón también añade a los elementos de autocuidado, que es bien interesante, el hecho de, por ejemplo, el grounding, que son estrategias, ¿verdad?, de relajación, el mindfulness. Y interesante por demás, la gente piensa, escucha que si ejercicios de respiración o mindfulness, no hay que pagar un curso de esto. Usted puede ir a YouTube ahora mismo y buscar cuánto video hay. Hay ejercicios de relajación. Si usted está muy estrésico, hay ejercicios de respiración para relajarlo. Si usted está medio apagado y tiene que energizarse, hay ejercicios para energizarse. Mindfulness es una estrategia extraordinaria que viene precisamente desde cómo se controla el cerebro, y también hay elementos extraordinarios. Así que, Carlos, contactos, danos tus contactos para aquellas personas que quieran conectarse con tus redes sociales y te puedan seguir y puedan mantenerse en contacto contigo. Yo sé que tú siempre has sido muy accesible para tus estudiantes, que ahorita tienes que leer los comentarios, han hablado maravillas de ti. No sé si fue que no has puesto la nota todavía, pero han hablado muy bien de ti y siempre ha sido la experiencia, inclusive. Así que me gustaría que hablaras un poquito de tus contactos, la manera de que quizás te hemos interrumpido, lo has tratado de decir en varias ocasiones, cómo podemos contactar al profesor Carlos Ardila. Sí, claro. Bueno, me pueden seguir, ¿verdad? En las redes sociales. Escribe mi nombre, Carlos Alfonso Ardila Duarte. Pueden buscarme también por mi página web. Usted escribe allí Carlos Alfonso Ardila Duarte en Google y ahí le va a aparecer. Y para la próximo Facebook Live que tendremos el día jueves 7 de mayo, nos pueden contactar donde vamos a hablar un poquito, vamos a profundizar un poquito sobre todo este tema, vamos a hablar del miedo y el estrés, ¿verdad? Y vamos a ampliar desde la experiencia de lo que hemos venido trabajando acá en Barranquilla, específicamente desde la Fundación Descubrámonos. Entonces nos pueden seguir, repito, con mi nombre, me pueden buscar en las redes sociales, Carlos Alfonso Ardila Duarte, aparezco en Facebook, en Instagram, en Twitter, me pueden buscar allí, me siguen y ahí se pueden enterar de todas las actividades que estaremos desarrollando. Perfecto, doctor. Pues antes de finalizar, queríamos obviamente darle las gracias por haber estado con nosotros hoy en el interesante tema, y también invitar a la gente que nos está sintonizando. Primero, que tenemos gente conectada, estamos visualizando, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de 3 o 4 estados distintos de Estados Unidos, tenemos gente de México conectada ahora mismo, gente de República Dominicana, tenemos gente de Puerto Rico, tenemos gente de Colombia, Panamá, Costa Rica. Tenemos gente de Paraguay, tenemos gente de Chile, tenemos gente de Ecuador, gente de Perú y gente de Argentina. Si se me Wow, quedó qué alguien, que rico. grite, por favor. Así que Qué tenemos gente conectada a todos emoción. lados, y aprovechar para invitarlos a todos que el próximo jueves también tenemos un Facebook Live, pero estoy seguro que es muy distinto a la hora que tienes el tuyo. El jueves va a ser un poquito más temprano porque tenemos un compromiso previo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico. Así que el próximo jueves vamos a estar a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, que son las 5 de la tarde, hora de Colombia, México, igual que son las 6 de la tarde de Bolivia, Perú. Así que vamos a estar trabajando con el doctor, también de Colombia, el doctor Santiago Restrepo Garizabal, y vamos a estar trabajando un tema bien interesante que se llama la felicidad desde una perspectiva neurocientífica. Así que es interesante porque vamos a estar trabajando estos temas. Así que el jueves que viene no te puedes perder este Facebook Live, donde vamos a estar trabajando con la felicidad desde una perspectiva neurocientífica a cargo del doctor Santiago Restrepo Garizabal, que es un recurso extraordinario que se ha desarrollado precisamente en estos conceptos de cómo nosotros podemos propiciar algunas actividades para que, aunque estemos en la tristeza más grande, que estemos expresando esas emociones que nos quieren controlar, podamos ejecutar y que el cerebro cambie el chip, cambie de correspondencia, y podamos entonces llegar a esa felicidad. Así que
Bendiciones a todos. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Vamos a estar un ratito en las redes para contestar preguntas. Cualquier elemento que ustedes entiendan, vamos a estar trabajando para ayudarles. Contestar. El profesor Carlos Ardila va a conectarse también a la página y va a estar respondiendo algunas preguntas. Profesor, unas palabras finales. No, por favor, a todos esos que están conectados desde diferentes países, de verdad que una emoción grande saber que en estos momentos somos uno solo. Somos uno solo en este amplio universo, ¿verdad? Y somos hermanos. Eso es lo que me regala esta experiencia. Las personas que me conocen, que están conectadas, de verdad mandarles un fuerte abrazo. Me alegra que me hayan podido escuchar y nos hayamos podido conectar a ti, Juan. De verdad que muchas gracias por esta invitación. A las personas que no me conocen también es un placer conocerlas. Ojalá nos podamos encontrar y conocer en forma presencial, ¿verdad? Y esperemos que ya esté, después de un tiempo, todo esto superado, porque para los latinos dejarnos de abrazar, eso va a ser muy complicado, porque eso va en nuestra genética, en nuestros genes, ¿verdad? Entonces, de verdad agradecerte, Juan, en todo este espacio, toda esta experiencia que hemos estado compartiendo de cuarentena, en donde hemos estado apoyándonos, ¿verdad? De verdad agradecerte a ti siempre por tenerme presente. Tengo que hacer un comentario. Tenemos un gallego de España que si no lo menciono, está España, España, España. Carlos, hay un compromiso de tu parte ahora. Sé que estás cansado, pero necesita a la gente que entre en un momentito a la página de NeuroStrategies y revisa algunos comentarios para continuar, por supuesto, ¿verdad? Así con que, mucho gusto. Amigos, los esperamos el próximo jueves como le mencionamos, el próximo vez una horita más temprano, a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, hora de República Dominicana, hora de Perú, hora de Bolivia, a las 5 de la tarde, hora de Colombia y México. Vamos a estar con el doctor. Perdona, Juan, me preguntan si va a quedar grabado el programa, porque hay personas que hasta ahora se están conectando, entonces para ver si lo pueden ver. El programa se mantiene en la página de NeuroStrategies. Perfecto. Pueden verlo ahí, pueden compartirlo. Eso sí es importante. Compartan este video. Todo el que lo ha estado viendo, compártanlo para llegar a la gente que necesita mucho esto. Así que bendiciones para todos y nos vemos el próximo jueves.